Lo que quiero decirles es que obviamente yo voy a retomar un dato más de Timoteo y lo voy a retomar por la siguiente razón. Es que por un par de martes yo no voy a estar en el estudio, va a estar la hermana Rebeca dando el estudio bíblico. Y desde luego pues no quería meterme en otro libro de la escritura donde no voy a poder terminar. Entonces, como a veces la doctrina de Rebeca y mía pues no es la misma. Entonces imagínense, yo iba a dejar las bases sentadas, entonces le iba a crear dificultades. Eso es una broma. Ustedes saben que de la única manera, yo estaba hablando hoy con un pastor y le estaba diciendo que había llegado a la conclusión que trabajar mucho no mata. Y créame que yo he llegado a esa conclusión, porque de alguna manera me tengo que autojustificar. Cuando yo salí de la operación del cáncer, yo me prometí no trabajar tanto, y he descubierto que ahora trabajo más que antes. Pues entonces, como no puedo bregar esa realidad, descubrí que trabajar mucho no mata, que lo que mata es la ansiedad. De hecho, a un vago ansioso lo mata la ansiedad, pero sin embargo a un trabajador sin ansiedad disfruta del trabajo. Y Jesús nunca prohibió el trabajar, al contrario, en la Biblia felicitan a los que trabajan mucho. En la carta a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, se le felicita por su arduo trabajo, y cuando usted busca el significado en griego, quiere decir que trabajan hasta el cansancio. O sea, Jesús no prohíbe el trabajar mucho, Jesús lo que prohíbe es trabajar con ansiedad. Entonces, como estoy reflexionando en estos días sobre eso, pues ahora estoy diciéndole al Señor, pues entonces ayúdame a trabajar sin ansiedad. Para que ustedes tengan idea, entre el sábado y el domingo yo trabajé 32 horas contabilizándola, diciendo, dame a ver si esto es verdad. Y cuando miré, yo dije, Dios mío, en 48 horas trabajé 32. Pero estoy afirmándome en eso, que trabajar mucho no mata. Lo que mata es la ansiedad. Entonces, como la ansiedad es lo que mata, pues dije, pues entonces debo hacer más broma. ¿Verdad? Porque el antídoto de la ansiedad es hacer broma. Así es que yo creo que voy a retomar la broma, que es una de las cosas que he dejado, porque yo le hacía broma a la gente antes. Así que esa es la verdad. Tú nunca estás ansioso. Bueno, qué hombre millonario yo encontraba ansioso. Usted y yo lo pasamos pegando. ¿Verdad que sí? Eso es así. Bueno, vamos entonces al tema. Es que créame, esa es la razón, pero cuando miré un poco el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, yo lo vi hasta providencial de parte del Señor, porque este capítulo 4 de Timoteo es una joya. Y yo dije, mira, qué providencial es esto. Yo creo que obviamente pues dar el espacio para que la carta de Pablo a Tito la pueda dirigir Rebeca desde el principio. Pero mirar esto, yo creo que esto es providencial. Si miramos Segunda de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a trabajar aquí. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Aquí cuando dice vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, lo que quiere decir es que no solamente escucharán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y aquí termina la carta. Bueno, ¿qué cosas yo creo que son pertinentes y necesarias todavía resaltar de esta carta? Miren qué dato interesante. Claro, cuando uno conoce el contexto histórico y lo puede ver, yo estoy seguro que la lectura ahora a ustedes se les hace más comprensible, la entienden mejor, la pueden mirar y casi seguirla en el marco de la imaginación, en el cuadro de la imaginación. Pablo le está haciendo un desafío a Timoteo para con su agenda pastoral. Y lo primero que le hace saber Pablo a Timoteo es que Jesús ejerce una función de juez. Claro, cuando él dice que Jesús ejerce una función de juez, lo primero que le plantea Pablo a Timoteo es que Jesús juzgará el trabajo que realicemos sobre la faz de la tierra.
lo próximo que le plantea es que Jesús es un conquistador que ha de volver, Y obviamente a ese concepto de un conquistador que ha de volver se le denomina como una epifanía. Pero el término epifanía, en el tiempo en que Pablo lo escribe, no solamente se le adjudica a la fe. El término epifanía se le adjudica también al emperador, porque a fin de cuentas, en aquel tiempo el emperador era un dios. Y entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía cuando un emperador alegaba que iba, o planteaba que iba a ir a X o a Y lugar? Pues cuando un emperador decía, yo voy para tal comarca, lo que se declaraba era que venía la epifanía del emperador. Entonces, cuando se declaraba que venía la epifanía del emperador, inmediatamente el gobernador de esa región movilizaba a todo el mundo, porque si venía el emperador en su epifanía, aquello tenía que brillar. Parecido a hoy, ¿no? Que cuando dicen que viene un presidente, entonces tapan los dichosos hoyos de la carretera y pintan los recintados y arreglan los puentes, ¿verdad? Sería bueno que vengan los gobernadores más a menudo y los mandatarios, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el contexto era más fuerte, era que venía un representante de la dignidad o la divinidad misma, en este caso el emperador. Así que Pablo está escribiéndole a Timoteo dentro de ese contexto y le está diciendo a Timoteo, de la misma forma que un emperador viene, y cuando viene le tiene que dar cuenta el gobernador, el vicerrey, le tiene que dar cuenta el ayudante del gobernador, le tiene que dar cuenta el de Hacienda, le tiene que dar cuenta, todo el mundo le tiene que rendir cuentas. Pues Pablo está diciéndole aquí, mira, yo te encarezco delante del Señor Jesucristo, el que va a hacer su epifanía, el que va a venir, y va a venir a pedirle cuenta tanto a los que estén vivos como a los que hayan muerto. A ambos les va a pedir cuenta, a todo el que ha trabajado en su obra, él le va a pedir cuentas. Y yo te encarezco que dentro de la función y dentro de tu agenda pastoral, tú cumplas con responsabilidad tus deberes ministeriales, tus funciones y tus tareas, porque ese Señor va a venir a pedir cuentas. Y desde luego, a mí me fue tan refrescante esto, porque en estos días yo he estado hablando con algunos pastores precisamente sobre este tema, porque hay quienes podemos tomar con mucha liviandad el trabajo en la obra del Señor, y podemos ver el trabajo de la obra del Señor como un proceso puramente profesional, y lo podemos ver como un proceso o como un proyecto donde meramente nuestra mayor ocupación sea la de una remuneración económica, y perdemos de perspectiva que en nuestro servicio a la obra del Señor un día le tendremos que rendir cuentas al Señor. Entonces, si usted observa bien, Pablo está preso, y está preso bajo un razonamiento que lo vamos a ver expresado aquí. O sea, esta carta se convierte entonces, dentro de ese contexto, prácticamente en la carta de un moribundo, de un reo de muerte, de alguien que ha determinado dejar el sello de su apostolado
y dejar de manera clara, de manera diáfana, en el legado generacional, el mismo compromiso que ha habido en él. Y le hace saber que el trabajo en la obra del Señor no puede tener dilación. En el trabajo de la obra de Dios no puede haber entretenimiento. En el trabajo de la obra del Señor no puede subvertirse el orden para que mis intereses sean primero que los intereses del reino. Y desde luego, cuando uno mira ese cuadro, créame, uno se siente altamente desafiado. Si uno quiere mirar esto con responsabilidad, uno, lo primero, no, hubiera querido que no estuviera, porque esto imprime una responsabilidad tal, en cuanto a la pasión, en cuanto a la devoción, en cuanto a la entrega, en cuanto al compromiso de lo que hacemos para Dios, que no tiene excusa. Entonces, por ejemplo, si uno entra en el proceso de comparar, vamos a comparar el compromiso y la entrega que alguna gente desarrolla en su servicio, en su buena disposición de servir a la obra. Oigan, les podemos juzgar por su doctrina, le podemos juzgar por su enseñanza, pero a fin de cuentas, cuando uno los mira en términos de su compromiso, en términos de su dedicación, en términos de su entrega, en términos de su devoción, uno se sorprende. Yo a veces me tengo que preguntar si yo lograría tener éxito en medio de una congregación convenciéndole para que todos los sábados a las 7 de la mañana salgan conmigo a repartir tratados en las urbanizaciones. Y con toda honradez tendría que admitir que no tendría éxito, porque yo mismo me tendría que preguntar si yo estuviera dispuesto a hacerlo. Sin embargo, hay una gente en la que yo doctrinalmente no creo. Yo no creo en su doctrina, no creo en sus enseñanzas, pero por el otro lado tengo que admirar que lo que hacen, lo hacen porque creen en ello. Usted le pregunta, por ejemplo, a un amigo de estos, ¿por qué usted hace esto? ¿Sabe lo que dice? Porque el Señor me lo ordenó, que fuera casa por casa. Uno tiene que mirar y decir, oye, yo tengo ese mismo sentido de responsabilidad y de compromiso para lo que Dios me ha ordenado a mí, para lo que Dios me ha requerido a mí, para lo que Dios me ha exigido a mí. ¿Tengo yo el mismo nivel de compromiso? Y Pablo pudo haberle dicho a Timoteo, mira, todo esto es un fiasco, mira donde yo termino. Yo creía que esto era cuestión de prosperidad y de bendición, y mira dónde va a terminar mi vida. Si yo me hubiera quedado persiguiendo cristianos, tal vez yo fuera ahora un coronel, fuera un general, probablemente fuera el dirigente del movimiento que yo representaba, del Sanedrín. Sin embargo, soy un reo de muerte. Pero yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que no cejes
en tu compromiso. Óigame, y uno mira esto y dice, Dios mío, qué clase de desafío. Preocupante. Sí, yo no hubiera querido que eso estuviera ahí. Preocupante. Pero está. Pones a pensar a todos los pastores. Nos pone a pensar a todos los cristianos, a todos los cristianos, nos pone a pensar, óyeme, esto es un compromiso que va más allá, en el caso de Pablo, va más allá de su propia vida. Todo, imagínense, todo lo dejo por basura, por estiércol, por abono de heces fecales, con tal de agradar a aquel que me ha llamado. Inútil. ¿Verdad? Ahora, fíjese, le asigna a Timoteo, por lo menos le demarca con claridad su tarea. Le dice, tienes unas responsabilidades dentro del reino: convencer, reprender, animar y exhortar. Tienes esas responsabilidades, y cada una de ellas tiene unos elementos muy particulares. El de convencer. Oiga, la tarea de cada hombre y de cada mujer en el reino de Dios es hacerle saber a cualquier hombre y a cualquier mujer que anda de espalda a Jesucristo que va de espalda. Y es convencerlo. No es decirle, estás de espalda, no es decirle, andas mal, no es meramente decirle, el diablo te va a llevar, no, es convencerte. De hecho, cuando uno se enfrenta con esa realidad, uno dice, óyeme, la meta y el objetivo del evangelio es distinto muchas veces a la meta y al objetivo. Mire, una de las cosas que a mí más me ha impresionado es la cantidad de iglesias donde dan un culto, predican un sermón y no llaman a la conversión. Digo, pero ven acá, ¿cómo es esto? Y damos por garantía que todo el que está en la iglesia es parte del cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia, y por lo tanto no hay que invitar a la gente a tener un proceso de arrepentimiento, de confesión de pecado para alcanzar el perdón. Y yo me quedo sorprendido hoy en día la cantidad de iglesias que la invitación a la conversión ya no es parte de su discurso. No lo es. No es parte de su discurso, ¿no? No hay que invitar a nadie. Es que la gente escuche el sermón nuestro, y ya eso es suficiente. Lo otro que le plantea es reprender. Mire, hay una anécdota que es interesantísima, una historia que es hermosísima. Es la historia de Ambrosio de Milán y del emperador Teodosio. El emperador Teodosio era cristiano, pero era un cascarrabia. Y era una persona que perdía, como dice Ríbaro, la chaveta con mucha facilidad. Chaveta no es una mala palabra, ¿sabe? Chaveta es la cuchilla del zapatero, ¿verdad? Pues él la perdía con mucha facilidad. Y este emperador Teodosio una vez nombró a Botérico, lo nombró gobernador de Tesalónica. Y Botérico entendió que había un individuo que era el que controlaba la caballeriza imperial. Encontró que este individuo había entrado en unos procedimientos inapropiados y lo metió preso. Pero esa era una de las primeras organizaciones que se les llamaba los aurigas, que se habían organizado bien dentro del Imperio Romano. Y desde luego, cuando este gobernador de Tesalónica metió a este auriga preso, todos los aurigas se pusieron de acuerdo para protestar
y sublevaron al pueblo de Tesalónica en su protesta. ¿Y sabe qué sucedió? El pueblo mató a Botérico. Cuando le llevan la información al emperador Teodosio, el emperador perdió la chaveta y ordenó una venganza contra Tesalónica. Y ordenó que se matara indiscriminadamente por el ejército a quienes encontraran a su paso. Desde luego, Ambrosio de Milán, que era el ministro de Roma, se acerca al emperador y le dice: baja tus humos de violencia, porque tú eres cristiano y esa no es la forma de actuar. Desde luego, ya el emperador había dado la orden, y cuando Ambrosio logró calmar al emperador, la noticia que vino era que habían matado a más de 7.000 ciudadanos de Tesalónica, incluyendo mujeres y niños. ¿Y sabe lo que hizo Ambrosio de Milán? Al próximo domingo, cuando fue a oficiar su culto, venía el emperador y dijo: usted no es digno de pisar este santuario, no puede entrar a él. Y el emperador se tuvo que ir. Varios días después, volvió de nuevo el emperador a la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Ambrosio? Le dijo: todavía usted no puede entrar a este santuario. Oiga, está bregando con un cascarrabia que pierde el control, y no titubeó en decirle: usted no puede entrar a este santuario, se acabó. Fue y se reunió con él. ¿Y sabe qué le exigió? Que ante el pueblo se postrara frente a la iglesia y postrado pidiera perdón. Como condición para que él pudiera entrar al santuario. Esta es la condición. Y obviamente, como esta es la condición, esto es lo que yo establezco. Y sabe, el emperador tuvo que postrarse ante el pueblo y pedir perdón. Reprende. Oiga, las sociedades necesitan la devolución del carácter de una iglesia que esté dispuesta a decirle a los gobernantes: usted tiene que proceder de acuerdo al propósito de Dios. No es caer en la trampa esta de decirle: yo tengo el control de los votos, pamplinas y tonterías. No es cuestión de irnos ahora a identificarnos políticamente con X o con Y. No. Es decir, la iglesia tiene la facultad profética para decirle a quien lo hace mal: usted lo está haciendo mal. Ahora, hay que hacerlo con unos y hay que hacerlo con los demás. Porque el problema que tenemos muchas veces es que le decimos a uno que lo está haciendo mal porque no es del color que a mí me gusta. Y al que, obviamente, el que tiene el color que a mí me gusta, pues si lo hace mal, miro para el otro lado. O lo justifico. Entonces, la iglesia necesita cobrar conciencia, esa conciencia. Y mire, acuérdense que este es un legado. Esto es lo que Pablo le está legando a ¿quién? A Timoteo.
Esto es lo que yo quiero de ti, Timoteo, que tú tengas la entereza como hombre de Dios para reprender, pero también tengas esa entereza para animar, porque la iglesia no puede perder de perspectiva que su función no es condenatoria, su función es de restauración. Y si bien es cierto, la iglesia y el creyente tiene la facultad de censurar el pecado, tiene la misma obligación de restaurar al que peca y pide perdón. ¿Ve? La función de la iglesia no es comulgarlo. La función de la iglesia no es marginarlo. La función de la iglesia no es separarlo. Es decir, no estamos de acuerdo con lo que hiciste. Censuramos lo que hiciste. Y si puedes enmendarlo, debes enmendarlo. Pero Ambrosio de Milán le estableció al emperador: esta es la condición. Pero cuando el emperador lo hizo, le dijo: eres bienvenido. Fíjese que se impartió el sentido de justicia profética, pero a la misma vez se impartió ¿qué? El sentido de la restauración. Estos planteamientos a mí me parece que son maravillosos. Y ojalá fueran parte de la vida práctica de la iglesia y de cada cristiano. Claro, yo no debo esperar que la iglesia lo haga. Yo debo comenzar a hacerlo. Yo no debo sentarme aquí para decir: ok, pues vamos a ver ahora cómo la iglesia va a hacer. No, yo empiezo. Y esa es parte de mi responsabilidad. Lo otro que hace el apóstol San Pablo dentro de esta carta es advertirle a Timoteo que esta responsabilidad que implica en su ministerio es como resultado del anhelo y el deseo que tiene el ser humano de escuchar, teniendo comezón de ¿qué? Comezón de oír. Entonces, la función de la iglesia tiene que ser una función directiva, precisamente para evitar que gente que tiene otras agendas y otras intenciones se introduzcan dentro del pueblo y empiecen a distorsionar la doctrina de fe. En este caso, lo que Pablo está retratando es a los sofistas. Eran especialistas en palabrería, que de hecho Sócrates los definió de la manera siguiente. Él decía que los sofistas eran filósofos malos que atraían a la gente cobrando poco y prometiéndole mucho. Cualquier parecido con los de ahora es pura coincidencia, ¿verdad? Que le ofrecen el 100 por 1 al que da uno. Decía, Platón decía que el sofismo no tenía otro interés que hacer dinero. Ah, claro, dice el Jíbaro, no cante acá. Ahora, ¿cómo puede entonces conducirse un ministerio? Le dice Pablo a Timoteo, le recomienda. ¿Cómo puede entonces conducirse un ministerio dentro de una comunidad de cristianos que en alguna medida pueden ser víctimas de estas corrientes? La primera recomendación que le hace es la sobriedad y el control. Es decir, el ministerio y la vida del creyente tiene que ser equilibrado. Los cristianos necesitamos aprender a tener equilibrio.
equilibrio emocional, equilibrio espiritual, equilibrio doctrinal, equilibrio dogmático. Porque los dogmas no son malos, queridos. No piensen que Mire, el dogma es parte de la vida de la comunidad. Lo que se necesita es el equilibrio. La doctrina es necesaria. La doctrina es sumamente necesaria. Ayer yo estaba en una reunión donde habían arminianos y calvinistas, habían bautistas del sur y bautistas del norte, y usted no sabe cómo yo me gocé esa reunión. Porque la apertura fue tan hermosa que un bautista del sur se atrevió a ponerse en pie y dice: ¿sabe por qué nos separamos? Porque obstinadamente queríamos seguir manteniendo esclavos, cuando los del norte ya habían determinado que no. Oiga, y yo dije: wow, qué valentía. Y allí estábamos compartiendo y disfrutando y hablando y buscando aportar ideas para el país. De todas las corrientes. De todas las corrientes. O sea, se necesita el equilibrio. El equilibrio que estableció Jesús. El que no está en contra mía. Conmigo es. Ese equilibrio la iglesia necesita entenderlo y comprenderlo bien, porque a veces da la impresión, mire, yo les digo con todo lo que a veces yo escucho programas de radio y el que está en el programa me da la impresión que está procurando contradecir al que le antecedió, y el que le sigue va a procurar contradecir al que terminó su programa. Y dice: ¿pero qué es esto? Necesitamos desarrollar esto que recomienda Pablo a Timoteo: un sentido de sobriedad y de control, que no es otra cosa que equilibrio. Necesitamos, por el otro lado, Pablo le dice a Timoteo: aprende a sufrir. Aprende a sufrir. Oiga, y quien le está diciendo a Timoteo: aprende a sufrir, ¿dónde está? Óigame. Hoy en día queremos un evangelio donde no queremos el sufrimiento. Y desde luego, ¿y quién lo quiere? Nadie. Pues nadie lo quiere. Yo no quiero sufrir. Pero soy parte del peregrinar de la vida. Estoy en este peregrinar y no puedo evitar, como no puedo evitar los momentos buenos. Pues hay circunstancias de la vida que van a venir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Sentarme a negociar con Dios? Como a veces hacemos. Entonces, echarle en cara a Dios los años que tenemos de ministerio. Llevo 36 años como pastor y ahora tú permites esto para mí. Y Dios me responde: y yo llevo millones de años bregando con ustedes y no me merezco lo que ustedes han hecho. Le dice: haz labor de evangelista. Mire lo que le dice: haz labor de evangelista. Y ustedes me van a perdonar, ¿verdad?, que yo tenga casi como una campaña sobre estas cosas. Pero cuando uno mira estos andamiajes de estructura religiosa donde se ponen las cosas a nivel jerárquico, ¿no? El administrador acá abajo, el evangelista aquí, el maestro aquí, el pastor acá, y acá arriba el apóstol, ¿verdad? Y lo ponemos como dije el domingo, en algún momento dado, como si esto fuera una corporación de estas de multiniveles, ¿verdad? De pirámide. Pues mira, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es: indistintamente la función que tú realices en tu ministerio, no se te olvide que la prioridad es hablar de Jesucristo. Esa es la prioridad. No es pararme a decirle a una iglesia: como yo soy el pastor, los pastores no paren, las que paren son ¿qué? Las ovejas. No, esa no es mi función. No.
La misma responsabilidad que tiene un miembro para evangelizar es la misma responsabilidad que tiene un apóstol, es la misma responsabilidad que tiene un maestro, la misma responsabilidad que tiene un pastor. El deber de todo hombre, de toda mujer que sirve a Jesucristo es hablar de quién, es hablar de Jesucristo, las obras de evangelista. Cumple con tu labor de servicio. Cuando uno mira esto, uno dice, oye, es que esto tiene que cobrar importancia, porque créame, querido, hay cosas que yo no olvido de algunos amigos que tal vez puedo olvidar de otros. ¿Y sabe que no puedo olvidar de algunos amigos que de otros puedo olvidar? Las últimas conversaciones que tuve con ellos antes de morir. Las últimas cosas que me dijeron antes de fallecer. Las peticiones, eso no se me puede olvidar. No se me olvida. Me dicen, ¿te acuerdas de fulano? Sí. Lo primero que viene a la mente fue 2 horas antes de morir me dijo esto. Me dicen, ¿te acuerdas del hermano fulano de tal? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo precisamente cuando estaba con él 1 hora antes de partir. Y me dijo, ya estoy listo para irme. Ah, sí, eso me acuerdo. Me acuerdo de un amigo que tuve, que me agarró la mano y me dijo, me voy feliz, porque este ha sido el año más feliz para mi vida. Y se lo debo a que me confrontaste para que aprendiera a ser feliz. Eso no se me va a olvidar jamás. Pues este es el planteamiento de uno que está diciendo sus últimas palabras antes de morir. Y que de alguna manera Dios hizo provisión para que estén presentes en la vida de la iglesia. Y si no lo queremos mirar como el apóstol, miremos la vida de un hombre que dio, que renunció a todo. Renunció inclusive al derecho de su salario. ¿Sabe lo que es eso? Él renunció, dijo, yo renuncio hasta el derecho de mi salario para hacerme todo para todos. Y ahora, en su epílogo de vida, está dando unas instrucciones que si Dios permitió que yo las leyera, entonces ya no son las instrucciones solo para Timoteo, son para Timotea y son para los timoteitos. Es para todos. Ahora, si miramos el versículo 6 al 8, dice, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Cuál es el propósito de lo que te estoy comunicando? Mira, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está ¿qué? Está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire qué interesante. La palabra que usa Pablo aquí para decir voy a ser sacrificado es espendatai. Y ese vocablo espendatai en griego, lo busqué en el diccionario, ¿sabe? No es que yo me lo sabía. Era precisamente el acto religioso que se hacía en el mundo pagano para derramar el vino en memoria de los dioses. Es decir, esa copa exquisita, esa copa deseada, esa copa, pero que tal vez para usted y para mí, pues no, pero para el que gusta del vino, esa copa que yo sé que es la que me va a poner en mi punto, esa la viro, la derramo
Le digo, se la dedico a los dioses. Pues ¿sabe qué está diciendo Pablo? Yo soy ese vino que se vuelca en sacrificio a la presencia de Dios. Yo soy ese ser. Yo soy ese. Ahora, miren qué contexto lo hace. Lo hace dentro del contexto deportivo. Él dice que el tiempo de su partida ya está cercano, que ya está para ser sacrificado, que ya sencillamente lo que ahora necesita es entender que ese tiempo de partida ya no espera. Y usa el término griego análisis. A veces yo he escuchado que dicen en último análisis, ¿verdad? Y en último análisis lo que quiere decir es, esta es la decisión que, la decisión final, ¿verdad? Pues ese término análisis significa precisamente dentro del vocablo griego soltar el yugo a los bueyes. Es decir, ya trabajaste, ya rendiste en el servicio. En último análisis, ¿qué es lo que tengo que hacer contigo? Soltarte el yugo. Era lo que se decía cuando se liberaba un esclavo, cuando alguien compraba al esclavo para hacerlo libre, o cuando el esclavo por alguna razón era libre. El amo le decía, en último análisis, te quito las cadenas. Era lo que hacía, y Pablo probablemente lo hizo en ese término, era lo que hacía el hombre que montaba una caseta de campaña y cuando ya terminaba de usarla, decía, en último análisis, tengo que soltar las amarras porque me tengo que mover con mi caseta para otro lugar. Y noten bien que Pablo siempre hablaba de su vida como un tabernáculo, como una casucha, como una caseta de campaña. Era soltar las amarras de un navío. Cuando se le decía a esa persona que está en el puerto para hacer ese trabajo, en el último análisis, suelta ya las amarras del navío, porque es hora de hacer la nave hacia el mar. Pablo dice, ya yo estoy para ese proceso. Ya yo estoy para esa gesta. Lo próximo que dice es, he peleado la batalla. Y el término batalla en griego es agón. ¿Y sabe qué significaba agón? La pelea que se hacía en la arena de un gladiador. Es decir, yo he peleado esa batalla. Mi ministerio ha sido uno en la arena, peleando contra el gladiador. Ahora, fíjese lo próximo que dice, he terminado la carrera. Es decir, llegué al último round. He llegado al final y le he demostrado a ustedes mi nivel de perseverancia. Porque lo último que he hecho es que he guardado la fe. ¿Y sabe cuál era la consigna de un gladiador? Es que antes, de hecho todavía se observa, usted sabe que, digo, si no lo sabe yo se lo digo, que en una pelea de título es responsabilidad del árbitro llegar al camerino de cada uno de los boxeadores y allí decirle las reglas y le dice cómo va a ser el proceso y cuáles son las reglas del estado donde va a pelear o del país donde va a pelear, y luego que le hace la advertencia tiene que chequearle ¿qué? Los guantes, y cuando sube al cuadrilátero
con los dos boxeadores, lo próximo que le dice, señores, ya ustedes saben que las reglas. Pero saben las reglas no porque son boxeadores, saben las reglas porque ya yo se los dije en el camerino. Pues cuando Pablo dice aquí he guardado la fe, lo que está diciendo es, me dijeron las reglas y he peleado con las reglas que se me dieron. Qué interesante, ¿verdad? O sea, yo he peleado con las reglas que Dios me dio. Yo no he peleado las reglas fuera de lo que Dios me estableció. He peleado la batalla con las reglas que el resucitado me dio. Por lo tanto, Él me ha visto pelear en la arena. Me ha visto ser perseverante en mi batalla. Ha visto que he guardado las reglas de su instrucción. Y sé que Él es un juez justo. Lo está viendo como parte del proceso deportivo griego. Porque a fin de cuentas, quien dicta el campeonato es ¿quién? Es el juez. Y Él tiene convicción que su conducta como apóstol, como obrero del Señor, le da la garantía de que el juez justo le ponga la corona. Oiga, cuando uno mira eso dice, pero qué cosa extraordinaria, qué recurso, qué forma, qué manera de expresar lo que hay en el corazón de un reo de muerte en el momento en que va a legarle su ministerio a un joven. Desde luego, en el verso 16 al 22, miren cómo comienza diciendo ahora, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Desde luego, dice, todos me desampararon. Y hace una oración, no les sea tomado en cuenta. Claro, esto hay que irse al marco histórico y verlo dentro del marco histórico. Una persona que era reo de muerte tenía derecho a introducir en su juicio a 2 esclavos. Podían entrar como esclavos. Pero la misma suerte que corría el reo, podían correr los esclavos. Y entonces, Pablo siente el dolor, porque a fin de cuentas, uno de los elementos que se sustrae dentro de la historia para la vida de los creyentes del primer siglo y del segundo siglo, era que la muerte no les importaba con respecto a la fe. Y claro, esa era la postura de Pablo, pero no necesariamente tenía que ser la postura de los demás. Y parece que cuando se sentaron a discutir el asunto, dijeron, está duro esto de irnos con Pablo y llegar hasta allí, esto está difícil. Y la reacción de Pablo es, me desampararon, me dejaron solo. Pero a fin de cuentas, Dios es el único que puede juzgar esto, porque me parece que es un planteamiento ético el de Pablo. Está dentro del marco de lo ético. Pues mire, a veces uno puede tener la tendencia de juzgar las acciones de alguien, pero el problema es que no estamos en los zapatos de esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo he conocido casos de personas, bueno, yo recuerdo casos, para hacerlo bien simple, pero yo conocí el caso de una persona que le iban a operar de emergencia y que había que buscar donantes de sangre. Y cuando a una de sus hermanas de que se necesitaba donantes de sangre, dijo, no busque a nadie, que para mi hermana yo doy hasta la última gota de sangre. Y me parece que lo estaba diciendo con profunda genuinidad.
pues desde luego la persona dijo, bueno, pues déjame buscar a alguien más, pero por lo menos voy contigo primero, pues ya que está esa buena disposición para mi hermana, hasta la última gota de sangre. Pero cuando llegó allí, claro, no estaban los protocolos que existen ahora, que los llevan aparte. Cuando llegó allí y vio la aguja, y vio al primero que lo acostaron en la cama, y después que le sacaron la pinta de sangre se desmayó y cayó al piso, y vio aquello, le dijo al que lo acompañó, dijo, vamos a buscar a alguien por ahí, yo le doy 10 pesos y que se saque la sangre. Claro, esa persona se sintió ofendida, ¿no? Pero a fin de cuentas no se puede juzgar éticamente. Tú no estás en los zapatos de ella. O sea, ¿qué pasó por su cabecita? A lo mejor pensó, me sacan la sangre, caigo desmayado, me da un infarto, me muero, y quién se va a hacer de mis hijos y de mi familia. Pues ese tipo de cosas. Pues, Pablo lo remite al Señor. Me dejaron solo, pero a fin de cuentas el Señor es el que sabe. Porque obviamente yo no puedo pretender que la solidaridad que yo espero de los que están en mi entorno esté condicionada a mis propias circunstancias. No, yo no puedo pretender eso. Si hablas duro, Camilo, por favor. Que me hace pensar que esas son las palabras que él escucha a Esteban. No, y a alguien más, ya verás. Son las palabras Sí. que él escucha a Esteban, que es el que lo... Y ya mismo vamos a ver que hay alguien más que las dijo. Si miramos, dice, pero el Señor estuvo ¿qué? A mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Es decir, me abandonó todo el mundo, pero estuve allí y les prediqué. Me reafirmé en lo que se me acusaba. Así que todos los gentiles oyeron el mensaje por la buena, aunque yo saliera perjudicado, ellos escucharon el mensaje. Así fui librado de la boca del león. Y veamos el 17, el 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en el 19, mire, saluda a Prisca y Aquila, a la casa de Onesíforo, ¿verdad? Y a Erasto, que quedó en Mileto, en Corinto, y a Trófimo, que lo dejé en Mileto enfermo. Y saluda y procura venir antes del invierno. Éubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Ahora, mire qué dato interesante, que cuando uno mira esto, no solamente Pablo está evocando la conducta del primer mártir, Esteban, está evocando la conducta de su propio Señor. Si miramos por un momento el Salmo 22, si lo podemos poner ahí en la pantalla, el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos me abandonaron. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Si vemos el verso 11 del Salmo 22. Mire, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En el verso 21, mire cómo dice el verso 21, rescátame de la boca de ¿quién? De los leones. No me tragó el león. Sálvame de los cuernos, de los toros. Si miramos el verso 27, mire cómo dice, se acordarán del Señor y volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Por eso les predico, porque a fin de cuentas el propósito de Dios se cumplirá, porque si yo les predico, ellos reconocen al Señor, las naciones y las familias de las naciones se postrarán al Señor. Mire lo que dice el verso 28, porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Por lo tanto,
cuando Pablo está evocando estas palabras, está pensando en aquel a quien él contempló mientras se le asesinaba y lo convirtió en el primer mártir de la iglesia. Pero está meditando y está pensando también ¿en quién? En su Señor. En su Señor. Timoteo, esta es la postura del hombre que sirve a Dios, del ser humano que sirve a Dios. Aún hasta en el momento de su muerte, tiene que emular la conducta de su Señor. Es hermoso este capítulo 4. Es hermoso. Claro, toma un cuidado particular, porque así como algunos lo han abandonado, como así Demas, ese Onesíforo, que lo abandonó, y no solamente le dice me abandonó, sino que te tienes que cuidar de él porque tiene una agenda perversa, ¿verdad? Así como Pablo identifica algunos individuos cuya conducta es reprochable, por el otro lado le dice a Timoteo que hay otros, no Onesíforo, el calderero, Alejandro el calderero, ¿verdad? Le dice, hay una mujer llamada Priscila y un hombre llamado Aquila que quiero que le manden mis saludos. Aunque dice que sepan que aún en mi final todavía los recuerdo. Y a mí me parece que eso es extraordinario. Y más extraordinario, señora, no se vaya, sabe que yo dependo de usted hoy. Ah, ok. Ya la veo abrir la puerta y me asusto. Y después, imagínate, va con la chica esta, otra que va por ahí. Entonces digo, válgame Dios, me van a dejar aquí hoy. Entonces, cuando uno mira ese planteamiento, no solamente interesante el saludo, es en el orden en el que da el saludo. Priscila primero y el esposo después. Ah, sí, pero acá puede ser un proceso cultural, pero allí no es un proceso cultural, ahí es intencional. En los procesos romanos, la mujer o era ignorada o era mencionada posterior al marido. Pero aquí hay un elemento distinto. Aquí es reconocida primero, y lo que fascina es que la reconoce como colaboradora. ¿Y sabe qué significa el término colaborador? Uno que hace el mismo trabajo que yo realizo. ¡Wow! Cuando uno mira eso, dice, o sea, qué reconocimiento, no es decir, no, es el reconocimiento. A Onesíforo le está planteando también otra palabra de saludo. Dámele saludos a él, porque este es el mismo que salió a buscarme estando yo preso y me encontró. Óyeme, y yo no estaba como estaba primero, en una casa en mínima custodia. Aquí soy reo de muerte. A él no le importó y me buscó. Y luego también saluda a Trófimo y saluda a Lino y a Pudente y salúdame a Claudia. Dentro de planteamientos de tradición se dice que Lino fue el primer obispo de Roma. Dentro del marco de la tradición, pues hay otra persona quien es reconocida por Pablo es Lucas. Lucas está
conmigo. Y eso, mire, hay algo que obviamente se destaca en la persona de Lucas. Lucas es un gentil. Pero Lucas nunca dijo en su carta, yo estaba, o yo vi. Siempre usó el lenguaje en tercera persona. Nosotros estábamos. No se aprovechó en sus documentos para realzarse. Pero dijimos ahorita que para ir con Pablo al primer juicio había que hacerse esclavo. Y él está diciendo que Lucas está ¿qué? Lucas está conmigo. Lo que quiere probablemente decir es que cuando le preguntaron a Lucas cuál es su relación con él, él dijo, yo soy su esclavo. Y eso implicaba que podía correr el mismo riesgo. De hecho, hay unas especulaciones interesantísimas sobre el particular que van más allá de lo histórico, ¿verdad? Hay algunos que dicen que la razón por la que Lucas no escribe sobre la muerte de Pablo es porque ya no estaba para escribirla. Que si no está para escribirla es porque probablemente corrió ¿qué? La misma suerte. Ahora, el final de la carta. O no, déjeme decir algo más aquí, ¿verdad? Porque dice, solo Lucas está conmigo. Ahora, ¿se acuerdan en aquel dato? ¿Se acuerdan de aquel dato de Hechos? Cuando hablamos de Hechos, de la pelea de Bernabé con Pablo, ¿verdad? Que produjo que Bernabé entonces dijera, Marcos, no hay problema, tú te quedas conmigo. Y Pablo dijo, pues llévatelo, que a mí no me importa ni me interesa. Yo me busco a otro. Y se encontró a quién, a Timoteo. Pero fíjense ahora, al final, por favor, tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿Qué cosas tendrían que haber conversado Pablo y Marcos? ¿Qué recomendaciones finales tuvo que haber recibido Marcos de Timoteo? ¿Cómo se barajeó, verdad, ese proceso? Qué interesante hubiera sido, ¿no? Tráemelo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Es decir, hay cosas que quiero legarle, que quiero responsabilizarle a él dentro del ministerio. ¿Y cómo termina entonces el capítulo 4? Donde llana y sencillamente en el verso final dice, el Señor esté con tu espíritu y que la gracia sea con ustedes. De hecho, hace algún tiempo atrás le pedí a alguien que redactara una carta que se necesitaba, y obviamente pues como parte de esa cursilería protocolaria me dice, bueno, pues tienes que firmarla tú, porque pues... Entonces le dije, no hay problema, yo la firmo. Pero cuando la leí, le dije, espérate un momentito, si la voy a firmar yo, entonces tiene que parecerse a mí. No se parece a mí. Me dice, ¿y es que no se parece a ti? Digo, que yo siempre introduzco gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo tengo que. Créanme, a mí me fascina esa expresión, porque yo creo que son los dos elementos fundamentales de la vida: tener la gracia y vivir la paz. Para mí la paz es más importante que la salud
la paz es más importante que el dinero. Porque a fin de cuentas, ¿de qué me sirve la salud sin paz? Entonces para mí, ahora, claro, como esto no es una invención mía, esto fue que una vez yo vi que Pablo comenzaba sus cartas con esa fórmula, gracia y paz de nuestros. Yo dije, wow, qué hermoso es. Es que yo dije, yo lo voy a copiar. Como hoy hubo un pastor que estaba conversando con él y me dice que en su iglesia hay un anciano que le dice, pastor, no solamente es suficiente ser bueno, hay que ser bueno para algo. ¿Lo entendieron? ¿Verdad? ¿Lo entendieron? Y yo empecé a reírme, le dije, oye, yo voy a acuñar eso, chicos. Porque lo próximo que dice este anciano es, porque hay gente que son buenos para nada. ¿Verdad? Entonces, Pablo acuñó esta expresión, gracia y paz. Pero mire cómo la termina. Que la gracia sea con ustedes. No varió su norte como resultado de las circunstancias. Y yo creo que eso queda para nosotros como desafío. Pues yo no sé qué cosas me esperarán el día de mañana. Yo no sé qué cosas me sucederán en los próximos años. Lo único que debe quedar claro en mí es esa expectativa. Que las circunstancias no cambien el norte. Que yo pueda terminar mi existencia de vida bajo las circunstancias que sean, diciendo Dios es un Dios de gracia y Dios es un Dios de paz. Y yo creo que ese es el gran desafío de la vida cristiana. Y hacia eso es que tenemos que caminar. Y desde luego, yo cumplo hoy con no invadir el territorio de Becky, pero créame que cuando empecé a trabajar con el capítulo, yo dije, esto no es accidental. Yo creo que hay que compartirlo, porque me parece que pone broche de oro al análisis de esta carta de Pablo a Timoteo. Que nuestra vida en el Señor nunca pierda su norte, indistintamente cuál sea nuestra situación. Yo no la sé, yo no sé. Mi nieta ayer me decía, Agus, cuando tú tengas 100 años, tú vas a estar aquí. Y yo le dije, no, mamita. Y me dice, ¿y cuando yo tenga 100 años? Yo tampoco. Tampoco. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que donde estemos, el Señor esté con nosotros. Amén. Que no perdamos nuestro norte. Que no. Pues yo no. Pues, ¿qué sé yo cuál va a ser el día de mañana para mí? Yo no lo sé. ¿Qué sé yo lo que va a pasar el próximo año? 5 años, 10 años. Yo no lo sé. No puedo hacer compromisos a base de las circunstancias. Tengo que hacer el compromiso dentro del marco de mi fe. Indistintamente lo que pueda pasar. La gracia y la paz van a ser libres. Y me van a acompañar hasta el final. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante. Está ahí el gran Soto con el micrófono. Y Soto lo prende, ¿ves? Eso es lo bueno que él tiene. Que no sé cómo Dávila, que está prendido y lo apaga. Para regañar. Adelante. El Señor viene a ser el amo. Yo soy el siervo. Él no me premia por ser siervo, Él me premia por servir. Amén. Desde luego. Sí. Sí, porque un siervo que no sirve
No sirve. Es por servir. Sí. Es bueno. No debe esperar una palmadita de servir. Nuestra meta, donde quiera que esté, cualquier circunstancia que tenga, es servir. Es servir. De hecho, ante la presencia de Dios no seremos reconocidos por ministerios. Y yo creo que eso es importante que todos lo sepamos. No seremos reconocidos por ministerios, ni tampoco por logros. O sea, no van a reconocer a un pastor mejor que a otro. Al que tiene 10.000 miembros y lo conocen mundialmente, y tiene programas de televisión, y tiene un templo abarrotado de gente, le van a decir lo mismo que al que tiene una iglesita de cartón con piso de tierra y 8 miembros en un barco. Le van a decir lo mismo, porque no se nos reconocerá por ministerio, se nos reconocerá por obediencia al servicio. Obediencia al servicio. A todos nos dirán lo mismo: ven, buen siervo y fiel, en lo poco. Qué interesante, en lo poco. O sea, a ese que tiene 50.000 miembros y que tiene canales de televisión y que tiene un avión personal para viajar y que anda con su equipo, le va a decir: oye, en lo poco fuiste fiel. Y a ese que tiene una iglesia pequeña, como yo los he conocido en Centroamérica, de piso de tierra, de paredes de yagua y de cartón, que camina con zapatos rotos, le van a decir lo mismo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, que nuestra respuesta de gracia en la eternidad no va a ser como resultado de nuestro ministerio, va a ser como resultado de la obediencia al servicio. Por lo tanto, donde Dios nos ha ubicado y en lo que nos ha puesto a hacer, pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Algún otro comentario? Adelante, hermana. Sí. Buenas noches, pastor. Sí. Quería preguntarle qué quiere decir con "me está guardada la corona de justicia". Le está guardada la corona de justicia. Este juez justo. O sea, Pablo ha creado un escenario deportivo. Pablo está en unas olimpiadas y está comunicando en ese sentido. Y le está diciendo, número uno, estoy en la arena como un gladiador. Es decir, yo soy un deportista en la arena, pero he guardado las reglas para ese deporte. Y he terminado. He acabado mi carrera, porque acabé mi carrera guardando las reglas. O sea, he peleado al estilo de Cristo. He llegado a la meta. Entonces ahora, desde luego, el que pone la corona, el que dictamina que yo soy un campeón, es el juez. En este caso, Jesucristo es ese juez justo. Ese juez justo que sabe que obviamente he peleado la batalla, he guardado la fe, pero he sido humano. Y la mejor evidencia que tenemos en las Escrituras es de un Pablo humano. O sea, Pablo cometió errores y están claros en las Escrituras sus errores. Y cometió, óigame, injusticias. Y están claras las injusticias cometidas. O sea, por eso planteé el concepto de un juez de un juez justo. O sea, porque a fin de cuentas, yo me presento a un juez justo, a un juez que va a medirme, y va a sopesar la realidad de mi humanidad. Porque si yo fuera perfecto, no necesitaba un juez justo. Pues ya, por mi perfección. Pero necesito un juez justo.
y qué bueno que es Él, porque a lo mejor si fueran otros no me dejaban entrar. Pero es Él, el juez justo. Entonces, ese juez en justicia que mira lo que los hombres no pueden ver. Él es el que me va a poner la corona incorruptible de gloria. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. De eso es que trata. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? Sí, una pregunta. Déjame que ahora escuchamos menos hoy. Marcela, para saber geográficamente dónde es que se lleva a cabo esto. ¿Dónde está en la cárcel? ¿Dónde En Roma. En Roma. Y es la Roma de hoy. Sí. Es en Roma donde estaba Pablo preso. Y donde con toda seguridad fue ajusticiado. ¿Alguna otra pregunta? Que tengo 500 tratados ahí para aquellos que quieran. Ahí está. Que tengo 500 tratados para los que deseen. Están disponibles. Yo se los ofrezco. Dice aquí el atleta por excelencia. Amén. Pues querido, vamos a concluir.